Blessing Kids, good morning. How are you guys? Buenos días, niños, bendiciones. ¿Cómo están? I hope that you guys are having a great morning. Deseo que estén teniendo una bonita mañana. I hope that you guys had a wonderful Thanksgiving. Deseo que hayan tenido un bonito día de acción de gracias. I hope that that day you guys show your parents the activities that you guys did. I hope that you guys did them. Espero que ese día, niños, hayan podido compartir con sus familiares, ¿verdad? Las actividades que hicimos las semanas pasadas. Es un tiempo, ¿verdad? Donde I always say that every day it's Thanksgiving, ¿verdad? Yo siempre digo, todos los días es, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Welcome to your channel. Before moving on, ¿verdad? Bienvenido a su canal. I hope that you guys feel that this is part of you guys. I hope that you guys are comfortable. I hope that you guys have your Bibles ready. Deseo, niños, que, ¿verdad? Que estén listos con sus Biblias. Acuérdense, niños, que este es su canal. Aquí es donde, ¿verdad? Que aunque la iglesia, quizás los salones no estén abiertos, pero gracias a Dios, a través de las redes sociales, podemos seguir dándoles clase, ¿verdad? Aprendiendo un poquito más de la palabra. We are able to learn a little more about the Word of God. So we are going to start. Have your Bibles ready, have your notebooks, pencils, papers ready. Entonces comenzamos, niños. Tengan sus Biblias, hoja, papel, sus lápices listos, ¿verdad? Para comenzar. Vamos a estar en el libro de Marcos. We are going to be, guys, in Mark, chapter 5, capítulo 5. Entonces, les dejo un poquito de tiempo para que lo abran. Está después de Mateo, luego sigue Marcos. So it's after Matthew, guys. Mark comes after Matthew, so you guys could open your Bibles, chapter 5. And we are going to be looking at verse 21 to 43. Y vamos a estar estudiando los versículos del 21 al 43. So wherever you guys are at, close your eyes, cierren sus ojos, niños, ahí donde quiera que estén. Y vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor tome el control de esta clase. So God could take control, kids, of this class. Heavenly Father, we honor you, we praise you, we give you the glory. Thank you, Father, because you've been good. Thank you, Father, for all your blessings. Thank you, Father, because your powerful hand has been over us. Padre amado, te damos la gloria, la honra, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las bendiciones. Padre, gracias porque tu mano, Señor, poderosa, Señor, ha estado sobre de nosotros, cuidándonos, guiándonos. Father, thank you for guiding us. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your Holy Spirit. Gracias por tu Espíritu. Because we know, Father, that we are nothing without you. We know that we need you in every step of the way. Padre, reconocemos que en todo el camino, Señor, te necesitamos, que no somos nada, Señor, si tú no estás con nosotros. Padre, pido que tú bendigas a cada niño, Señor, que está mirando. Father, please bless every child they're watching this channel, Father, that may be your Holy Spirit, Father, talking to them. Open your mind, opening their hearts. Padre, que cada niño, su mente y su corazón, Señor, pueda ser ministrado en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ, amen. So we are going to be talking about something that I personally like a lot. Vamos a estar, niños, hablando un poquito, ¿verdad? De algo que en lo personal me gusta mucho. Yo sé que al principio de este mes habíamos dicho, ¿verdad? Que íbamos a aprender, ¿verdad? Un poquito más acerca de Jesús. So I remember, kids, that I told you guys, I don't know if you guys remember, in the beginning of this month, that we are going to be learning more about Jesus. So 2 weeks ago, we learned about Jesus, some of the miracles he did, also how he was tempted. So we've learned about how Jesus was tempted in the desert. So, niños, hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Aprendimos cómo Jesús fue tentado en el desierto. Last week we were learning about some miracles that Jesus did. También aprendimos, ¿verdad, niños, de algún milagro, ¿verdad? Que Jesús hizo cuando sanó a un paralítico. So far, I don't know if you guys remember the question that I did to you guys at the beginning of this month also. También no sé si se recuerdan, niños, una pregunta que les hice, ¿verdad? Al principio de este mes, ¿verdad? Que ¿quién era Jesús para ti? ¿Qué era Jesús para mí? ¿Verdad? Entonces vamos a seguir aprendiendo un poquito más de él, ¿verdad? Entonces, si
me acompaña en el versículo 21. So if you guys could follow along with me, we are going to start in verse 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. So verse 21. Now when Jesus had crossed over again by a boat to the other side, a great multitude gathered him. Entonces, ¿verdad? Quiero que se imaginen, ¿verdad? Viene Jesús, ¿verdad? En un barco y viene, ¿verdad? Y ya lo está esperando, que una gran multitud. So imagine this, guys. Jesus is in a boat, right? And he is coming over to the edge, and there's already a lot of people waiting for him. Que es una multitud, ¿verdad? Mucha gente. What is a multitude? Lots and lots of people, right? Y él estaba junto al mar. And it says, and he was by the sea. So I have a question for you. What do you guys think Jesus was doing there? So, ¿qué creen, niños, que estaba o que iba a ser Jesús ahí? Remember that if we learn throughout the Bible, Jesus came place to place, always preaching about the word. So, acuérdense, niños, ¿verdad? Que en cada lugar donde Jesús se iba, ¿verdad? Iba que predicando de la palabra, haciendo milagros, ¿verdad? Entonces, that's something that I want you guys to always remember. And we're going to move on to verse 22. So vamos al versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. So verse 22 kids say, and behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. So I want you guys to take a little bit of time just so we can know a little bit about Jairus. So, entonces, niños, voy a, ¿verdad?, hablar un poquito de Jairo. Dice, ¿verdad?, que Jairo era, ¿qué? Un principal de la sinagoga. It says that he was, what? A ruler. If you guys see number 2, a ruler of the synagogue. So, to you, what is a ruler? Para ti, niños, ¿qué es quizás como un jefe, ¿verdad? O alguien que tiene, quizás, que puede hablar, ¿verdad? Como un líder, ¿verdad? Vamos a decirlo, como un líder. So, ¿qué es para ustedes? So, what is it for you guys, right? Somebody that could speak, somebody important. I would say that he was somebody important. Yo diría, ¿verdad, niños, que Jairo era una persona importante, ¿verdad? No fue cualquier persona de la multitud. He wasn't just, somebody from the multitude. He was a leader. And he came to Jesus' feet. Why? Because he had something very, very important that he wanted Jesus to do for him. Entonces, niños, Jairo era una persona muy importante, ¿verdad? Y él vino y dice, ¿verdad?, que él que se postró a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Él había, ¿verdad?, quizás escuchado, mirado, ¿verdad? Pero él sabía quién era Jesús. He knew down deep inside him who was Jesus. So all this month we've been learning more about Jesus and some of the miracles he did. So besides, miracles and besides everything, who is Jesus to us? Jairus knew who was Jesus. So Jairo reconoció quién era Jesús. Ahora, what's a synagogue? I'm going to explain to you guys a little bit because you guys might say, well, what's a ruler of a synagogue? Synagogue, kids, is something similar to what's a church now. Okay, somewhere where people gather for prayer, where they gather to learn more about the Word of God, to celebrate, to have their feast. So, entonces, una sinagoga, niños, es algo, ¿verdad?, a lo que quizás ahorita conocemos como una iglesia, ¿verdad? Un lugar donde se juntaban, se reunían, ¿a qué? A la oración, a aprender más acerca de la palabra de Dios, a la celebración. Entonces, ¿qué era eso? ¿Verdad? Algo muy importante para ellos. Entonces, cuando viene en el versículo 23, so we're going to move on to verse 23, because there's where the problem comes up, okay? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. So in verse 23 says, and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed and she will live. Entonces, niños, ¿qué fue lo que Jairo le dijo a Jesús? ¿Qué fue su petición de Jairo? So, kids, what was Jairus' petition? What was going on there? Okay, so Jairus' daughter is sick. La hija de Jairo está enferma, se está muriendo, she's dying. Okay, so
Jesus is coming to this place. So Jesús está llegando, ¿verdad? A este lugar. Y Jairo corrió, ¿verdad? Llegó, ya yo me puedo imaginar, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de Jairo. So kids, I could just put myself in the place of Jairus. If I knew the miracles that Jesus is doing, and I recognize who was Jesus and who is Jesus, and my daughter is dying, I would imagine Jairus just running to him. So yo me puedo imaginar Jairo, ¿verdad? Corriendo al maestro, corriendo a Jesús. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque él necesita un milagro. He needed a miracle. He needed his daughter to what? To be saved. Porque aquí dice, ¿para qué? Para que sea salva y vivirá. So what does it say? So she could be saved, right? That's what verse 23 says. So moving on to 24, it says, so Jesus went with him. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. So I'm going to show you this. This is something I would kind of, comes to my mind when I think about Jesus in a multitude. So niños, esta es una foto, ¿verdad? Porque me recuerda, ¿verdad? Me puedo imaginar Jesús, ¿verdad? Jesús en una multitud. Ok, so quiero que se imaginen, aquí está, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Y él quiere ir, ¿con quién? Con Jairo, a su casa, ¿para qué? Para hacer el milagro, para salvar a esta niña. So this is Jesus, right? Trying to walk through the multitude. Why? Because he wants to go to Jairus' house to what? To save this little girl. Entonces aquí si lo ven, está la multitud, lo están apretando. Dice el 24 que la gran multitud que le apretaba. So me imagino que era muchísima gente. So if you guys read closely, verse 24, it says, so Jesus went with him and the great multitude followed him and what? And like squished him, right? They were all over him. I could imagine there was a lot of people. From verse 25 to 33, en el versículo 25 al 33, niños, mientras que Jesús iba, ocurrió otro milagro. So from verse 25 to 33, while Jesus was walking to Jairus' house, another miracle happened. If you guys, I don't know if you guys have ever read this story or not, no sé si la han leído o no, niños, pero habla de una mujer que ya hacía muchos años padecía ¿qué? De una enfermedad, ¿verdad? De un flujo de sangre. So it says, right kids, from verse 24, that there was this, on verse 25, that certain woman, it doesn't say who, no name, had a flow of blood for 12 years. So imagínense, por 12 años, niños. Igual que Jairo, esta mujer escucha, ¿verdad? Que Jesús está ahí. So the same like Jairus, this woman knew Jesus was going to be there. And she went and what? And grabbed her miracle. ¿Verdad? ¿Y qué hizo, niños? Esta mujer fue y ¿qué? Arrebató su milagro. ¿Verdad? If you guys go a little lower, it's on verse 27, más abajito en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. So verse 27 says, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. So it looks, I could imagine something like this. So for a minute, guys, put yourself in the place of this woman. She is sick. A little before that, verse 26, un poquito arriba, niños, pónganse quiero que se pongan, ¿verdad? Un momento en su lugar de esta señora. En el versículo 26 explica cómo esta señora ya se había gastado todo, ¿verdad? En médicos, ¿verdad? Tratando de buscar una solución a su problema, ¿verdad? A su condición que ella tenía. Pero no había tenido esa respuesta. Entonces esta mujer, niños, con fe, ¿verdad? Tocó el manto de Jesús. So guys, just picture yourself this lady. For 12 years she was sick. She had wasted, on verse 26 says that she had what? Wasted in many things. She had bought many things, and nothing ever seemed to get her any better. Otherwise, she seemed worse by the time. And she heard that Jesus was gonna come. So with faith, she just grabbed his garment. She just touched it. And right in the instant, kids, she was healed.
Y justo en el momento, niños, ella fue sanada. En el 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? So in verse 30 says, and Jesus, immediately knowing in himself the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? So, entonces, niños, Jesús sintió ese poder, ¿verdad? Que salió, ese poder que sanó a esta mujer. So that's why he asked, who touched me? Right? And his disciples said, come on now, teacher, look at us, we're surrounded by many people. Y Jesús y sus discípulos le respondieron, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Estamos llenos de gente, ¿cómo quién te tocó? ¿Verdad? Pero ellos no entendían lo que Jesús, ¿verdad? Porque Jesús sabía que un poder de él había salido. ¿Para qué? Para sanar a esta mujer. And that is, if you guys read it, that's in verse 31 and 32, where her disciples ask. And if we move on to 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. So verse 33 says, but when the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. So entonces, ¿verdad? Él preguntando, ¿verdad? Y ella, la mujer, dijo, ¿verdad? Ya me imagino aquí, ¿verdad? Señor, yo te toqué. So I could imagine, she stood up, she was fearful, but she said, you know, the truth. You know how she touched them. And on verse 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed in your affliction. So entonces, ¿qué le dijo, niños, a la mujer? Tu fe. So what did Jesus told this woman, kids? Your faith. Your faith. La fe, ¿verdad? Le dijo, tu fe te ha, ¿qué? ¿Verdad? Tú quedas sana. Me gusta lo que dice, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva. He never said healed. He said saved, right? But something I want you guys to understand, kids, that when we are saved, ¿verdad? Algo, niños, ¿verdad? Que cuando nosotros somos salvos, right? The second part comes our what? If we're going through something, maybe that miracle, you know, to be healed. Entonces, después de ser salvos, niños, que viene, ¿verdad? Ese milagro de ser sanados. Pero lo primeritito que Jesús, ¿verdad? Le dijo a esta mujer, le dijo que tu fe te ha hecho salva. So the first thing that Jesus told this woman, your faith has made you what? Safe. And then he said afterwards, if you see, he says, ve en paz y queda sana de tu azote. So if you guys see a little lower on verse 34, then he said, go in peace and be healed of your affliction. Okay? So entonces en el versículo del 35 al 43, from verse 35 to 43, we are going to be learning more about what happened to Jairus. Entonces vamos a seguir en la historia, niños, de qué comenzó. So, entonces acuérdense, ¿verdad? Venía Jesús, venía Jairo, venían entre la gran multitud. ¿Y qué pasó? Fue ahí donde la mujer lo tocó, ocurrió el milagro. Pero en el 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? So verse 35 says, while he was still speaking, some came from the ruler's house, from the synagogue's house, who said, your daughter is dead. Why even bother, our teacher any further? So here it comes. And this is something how it will look. Okay, so Jesus and him are still walking to their path. So Jesús y Jairo que siguen caminando, ¿para qué? Para llegar a la casa de este, ¿verdad? De este líder. ¿Y qué pasa? Llega alguien de la casa y le dice, sabes que ya no lo molestes, ¿verdad? Tu hija ha muerto. So what does he tell him? Don't even bother Jesus no more. Why? Because she's dead. There's nothing we could do. Yo me puedo imaginar, niños, ¿verdad? Que este señor, ¿verdad? Quizás era un amigo o un criado, un sirviente, ¿verdad? Le ha de haber dicho, ¿sabes qué?
ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Maybe this kid, guys, I don't really know if it says something. It just says somebody from his house came and, told him that that his daughter was dead. So I want you guys for a minute to picture your guys' selves. I want you guys to picture, imagine Jairus. I know you guys don't have children. Niños, yo sé que ustedes no tienen hijos. But imagine just that news. You know what? Don't even bother Jesus. Your daughter, your son, your mother, your father, they're dead now. Why even bother them? Imagine the pain Jairus felt in that moment. Imagínate el dolor, ¿verdad? Que Jairo pasó en ese momento. Ese dolor, ¿verdad? De haber perdido ya a su hija. So, si vemos más abajito, en el 36, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. So, niños, quiero que subrayen ese versículo. Kids, we're going to be in verse 36. As soon as Jesus heard the word that he was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. So I want you guys to highlight that little piece of scripture. Don't fear, only believe. ¿Verdad? ¿Por qué les digo que subrayen esto, niños? Ok, acuérdense, está ya Jairo quizás llorando, quebrantado, ¿verdad? Ya esta persona le está diciendo, ya. So imagine, kids, Jairus sad, depressed, maybe already laying down, crying his soul out. Pero Jesús le dice que no temas, cree solamente. So Jesus is telling him that day, don't be afraid. What? Just what? If you guys see 36, don't be afraid, only believe. So la invitación, niños, que Jesús, que Dios nos hace en esta mañana, no tengamos miedo. Kid, don't be afraid. Wherever you're at watching this video, this lesson, this class, Jesus is telling us, do not be afraid. No tengas miedo, cree solamente, believe only. And what is believe? Believe is to have faith. That's the word, what it means, faith. This lady, if you guys remember, she had for 12 years what? Blood. She had this blood flow. But she had faith. Remember? Acuérdense, niños, la historia antes de esta fue que de la mujer que tenía una situación, ¿verdad? Que tenía un flujo de sangre. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe. So why is it so important, kids, that we walk with faith? Porque es tan importante, niños, ¿verdad? De que tengamos esa fe. Sometimes we're not going to see it. Most of the times we don't see it. But it's something we believe. Entonces la fe, ¿verdad? Es algo que no lo estamos viendo, ¿verdad? Pero que lo estamos creyendo que va a suceder. So, entonces, algo que aprendemos de Jesús, ¿verdad? Que Él es que tenemos que creer. Ahorita no podemos ver a Jesús, no vemos a Dios. We don't see Jesus, we don't see God, but we have faith, kids. Everything that we read in the Bible, it's something that already happened. But that doesn't mean that it's going to stop happening. Esta historia, niños, pasó hace mucho tiempo. Pero no por eso significa que ya no puedan suceder estas cosas. So moving on. So 37. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Entonces Jesús, ¿qué? Permitió que nadie nos siguiera. ¿Verdad? A todos, quédense aquí. Y agarró tres de sus discípulos. ¿Verdad? En el 37 agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan. A esos 3 discípulos los agarró ¿para qué? Para que fueran con él. En el 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. So verse 38, then he came to the house of the ruler of the synagogue, and he saw what? Tumbling and those who wept and wailed loudly. So entonces Jesús llega a la casa y ya todo el mundo que está llorando a la niña. So Jesus comes and already what? All these people crying the girl. Why? Because they thought she was dead. Para ellos la niña ya estaba muerta.
Imagínate, ya tenía quizás una enfermedad, ya está muerta, she's there not breathing, está ya tirada en cama, ya no está respirando, ¿verdad? Y toda esta gente estaba, ¿qué? Haciendo un alboroto, llorando, ¿verdad? Quizás con ese dolor. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Eso fue la respuesta que Jesús les dio. In verse 39, when he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. Right? So Jesus is asking them something. Jesús les preguntó algo, niños. Es una pregunta. So today, this morning, sometimes God may ask us the same thing. A veces Dios nos hace esa misma pregunta. Why are you afraid? Why are you, sometimes we're not focusing on what we have to focus. A veces estamos, ¿verdad? Lamentando, llorando, ¿verdad? Y Jesús le habló bien, me puedo imaginar, ¿verdad? Así como Jesús enseñaba. I can imagine the way Jesus said it. Because I know Jesus was a man of authority. Acuérdense que Jesús fue un hombre de autoridad. Yes. So me puedo imaginar, ¿verdad? Él entrando al cuarto y just asking them that. Hey, why are you crying? Okay. Verse 40, versículo 40. Y se burlaban de él. And then they ridiculed him. So, entonces, niños, la gente de alrededor de él se burlaron de Jesús. ¿Tú por qué crees que se burlaron de Jesús? So this is the question. Why do you think they made fun of Jesus? So think for a moment. Remember, the live chat is open, the comments are open. I want you guys to write down. I'll give you guys a second, les doy un segundo, niños, para que escriban. ¿Tú por qué crees que esta gente se burló de Jesús? Ahí en el versículo 40 dice, y se burlaban de él. So take a minute and really think why. Why were they making fun of Jesus after he said that the little girl is dead? She's asleep. Okay? Yo me imagino, niños, sin ver más abajo, yo me puedo imaginar que se burlaban porque no entendían. No entendieron lo que la mujer enferma entendió. No entendían, ¿se acuerdan la semana pasada? Jesús sanó a un paralítico. Acuérdense que fueron unos hombres que lo bajaron de, que se acuerdan, del techo. So guys, if you guys remember last week when Jesus healed a paralytic, remember the man that had so much faith in Jesus that they didn't walk him through the place. Remember, they put him over a ceiling and they brought him down to Jesus. So mi respuesta, niños, es porque no entienden. Y muchas veces, ¿verdad? No entendemos, no conocemos a Jesús. Sometimes kids, we don't know we don't know Jesus. So instead of trying to know him, so muchas veces, ¿verdad? En vez de aprender, ¿verdad? Quizás se burla la gente porque no entienden. Y dice más abajo, en el mismo 40, ¿verdad? Dice, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. So going on to verse 40, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him, and he entered where the child was lying. So acuérdense que era que mamá, papá y sus 3 discípulos. Acuérdense que Jesús agarró 3. So they're telling us what it was: mom, dad, and Jesus' 3 disciples. Only those, 6 people went in the room. Solamente esas 6 personas, niños, estaban ¿qué? En el cuarto, ¿verdad? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. So in verse 41, then he took the child by the hand and he said to her, Talitha cumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. Entonces Jesús le agarró la mano a la niña
Y le dijo que estas palabras, Talita kumi, which is translated, what, little girl, I say to you, arise. ¿Verdad? Que le dijo que, niña, a ti te digo, levántate. So Jesus knew she wasn't dead, right? So Jesús sabía que ella no estaba muerta. Y llegó con esa autoridad y le dijo que, niña, a ti te digo, levántate. ¿Verdad? Around the people maybe didn't believe. They didn't believe. Acuérdense, niños, que la gente que estaba en ese cuarto no creía. En el versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. So if we read 42, immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. So imagínense la gente que se burló de Jesús, thinking, whoa, what is he saying? She's dead, she's not sleeping. Entonces hay niños, toda la gente, ¿verdad? Que se burlaron de Jesús, ¿verdad? Cuando él dijo, la niña no está muerta, está durmiendo. Que llegó, ¿verdad? Se espantaron grandemente. In a big way, kids, they were amazed. Why? Why were they so amazed? So that's a question, kids, that I want you guys to take with you guys. Remember, Jesus is speaking to us this whole month, since the beginning of the month. ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? Él siguió hablando, ¿verdad? A través de estos pasajes. And something that overcomes, kids, the class, is the word faith. Y algo, niños, que sobresaltó, ¿verdad? En estas historias es que la fe. Acuérdense, la fe. Faith. Something we don't see. Algo que no lo estamos viendo. But yet we are believing with all of our heart. Pero lo estamos creyendo. Entonces, ¿verdad? Ya para acabar, el versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie no supiese y le dijo, ¿verdad? Los mandó a que le dieran de comer. So, Jesus gave their parents what? Two things to do. First one, for nobody to know, and that's in verse 43. But he commanded them to stay what? As a secret, that nobody should know of this. And the other one, to give the girl something to eat. Okay? That is a miracle. That is what we learned in Mark 5. The miracle that Jesus did what? To raise up a dead girl. Entonces, niños, esa fue la lección de hoy, ¿verdad? Que Jesús resucita a una niña. Entonces, abran. Vamos a estar, ¿verdad? En la lección 22. If you guys have any questions, any concerns, if you guys have anything to comment or anything to ask, always feel free. ¿Verdad, niños? Si se sienten, ¿verdad? Tienen alguna pregunta, alguna duda, siéntanse con la libertad, ¿verdad? De mandar sus preguntas, sus comentarios, a live chat o en comentarios, ¿verdad? En cualquiera de las dos ustedes pueden escribirlo. So we are going to start with question number 1. And remember that all of your question, kids, is according to what we just read. Okay? So acuérdense, niños, que todas las preguntas es basado a qué? A lo que acabamos de aprender. So what did Jairus ask Jesus to do when he fell at his feet? So remember, and that is in Mark 5, 22 to 23. ¿Qué le pidió Jairo a Jesús que hiciera, verdad? Cuando él cayó a sus pies. Y eso está en Marcos 5, 22 al 23. If you guys haven't done it yet, go ahead, feel free to write it down. Si aún no lo han completado, niños, ¿verdad? Su lección, ¿verdad? Siéntanse libres, ¿verdad? Para subrayar junto con nosotros. So it's 8. Good job, kids. To come heal his dying daughter. Okay? Que viniera ¿qué? A sanar a su hija, ¿verdad? Que se estaba muriendo. Number 2, in Mark 5:35, people came from Jairus' house with some news. Remember, kids, the news?
So, en Marcos 5:35, algunas personas vinieron a Jairo con algunas noticias. ¿Qué fue esa noticia que le dieron a Jairo? Good job, kids. B. His daughter was dead. Acuérdense que llegaron a Jairo y le dijeron que ya no molestara a Jesús, que su hija estaba muerta. Number 3. Jesus only let certain people in the room with the girl, including, and this you could find at Mark 5:37. Jesús solamente dejó a ciertas personas entrar al cuarto, y esto está en Marcos 5:37. So if you guys have the book, write it down. If you guys don't have the books, acuérdense que eran sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, James, John, and Peter, and what? And his parents, the girl's parents. Okay, so if you guys have the book, it's C. Number 4, people were laughing at Jesus because he said that. That is in Mark 5:39-40. So la gente comenzó a burlarse de Jesús porque él dijo que ¿qué? Y eso está en Marcos 5:39-40. Que la niña estaba durmiendo. Right, that the girl was sleeping. Jesus said to the girl, Talitha cum, which means, and that is in Mark 5:41. Okay, sometime. Jesús le dijo a la niña, Talita cumi, que significa ¿qué? Marcos 5:41. Number 6, the parents were astonished when this happened. So, los padres estaban, ¿qué, niños? Acuérdense que decía en el 42, sorprendidos cuando esto ocurrió. Okay. ¿Qué ocurrió, niños? And that is in verse 42, versículo 42. To go back. Correcto, se levantó la niña. Number 7, Jesus gave this strict command to the parents, and you could find that in Mark 5:43. Jesús, ¿verdad? Les dijo que hicieran una cosa en Marcos 5:43. So if you guys go back, Jesús les mandó a qué, niños? What did Jesus commanded them to do? Correct, to keep it a secret. Correcto, que nadie lo supiese. So kids, we are going to wrap this up. I really hope, kids, that you guys had learned from this. I really hope that, remember, Jairus was an important man. Acuérdense, niños, Jairo fue un hombre importante, era un hombre importante. Pero él reconocía quién era Jesús. And he recognized who Jesus was. ¿Verdad? Él pudo haber dicho, I'm a leader, I don't have to go to Jesus. Él bien pudo haber dicho, yo soy un líder, yo no ocupo ir a Jesús. But he kneeled down. When we kneel down to Jesus, kids, cuando uno se arrodilla delante de Dios, that's an act of showing what? That we are humiliating in the presence of the Lord. Que nos estamos, que niños, humillando en la presencia de Dios. So take that, kids. We need Jesus. We need God. For every step of your way, kid, we need Him. Okay? Have faith. Practice that. We don't see it. Many things, we don't see them. But deep inside your heart, we believe that they're going to happen. Miracles keep happening over and over again. And the biggest miracle, kids, that Jesus already did for you and me, it's our salvation. Acuérdense, niños, que los milagros, ¿verdad? Tienen que seguir pasando. Pero el milagro más grande que Jesús ya hizo por ti y por mí es que nuestra salvación. Okay, so take that, have faith. I miss you guys, and I hope you guys have a great weekday. I hope you guys do so good in school, that you guys have learned a lot. Anything, please let me know. Que Dios los bendiga, niños. Nos vemos para la otra clase.